Hola niños, continuamos con nuestra preparación para recibir los sacramentos de la confesión y primera comunión de la parroquia de Santa María de Guadalupe. Hoy el tema es la Biblia. Vamos a conocer las Sagradas Escrituras para poder entender un pasaje bíblico, así adquirir el hábito de leer con frecuencia la palabra de Dios, asimilar y poner en práctica el mensaje que Dios nos deja en su palabra. Para comenzar, iniciemos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi querido amigo, hoy comienzo a conocer tu palabra. Envía sobre mí tu Santo Espíritu para que me ilumine, para conocer y comprender cómo encontrarte al momento de leer la Biblia. Te pido, Señor, que tu voz llegue siempre a mis oídos y que, dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo, no me limite a leer y escuchar tu palabra, sino que la lleve con decisión a la práctica. Que tu palabra me enseñe el camino de la vida, para que, recorriéndolo valientemente, siga a Cristo, el Señor, y alcance la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, iniciemos. Biblia es una palabra griega que significa libros. Viene de una ciudad llamada Biblos, donde se fabricaba el papiro para hacer libros. Hoy día Biblia significa libro sagrado, escrito bajo la inspiración y dirección de Dios. Debido a esto, es que a los libros que contiene la Biblia se les dice Sagradas Escrituras. La Biblia es una carta abierta de Dios a todos los hombres. Por eso se le llama también Palabra de Dios. La Biblia fue escrita en dos idiomas, hebreo y griego, por unos 40 autores guiados por Dios. Hoy está traducida a los idiomas más importantes del mundo y a más de 1430 dialectos o formas de hablar. Como ya lo mencionábamos, nos podemos referir a la Biblia como Sagradas Escrituras, Palabra de Dios, Libro Sagrado y Sagrada Biblia. La Biblia es la colección de los diferentes libros sagrados que conforman no un libro, sino una biblioteca, ya que en ella encontramos un total de 73 libros, los cuales van surgiendo de acuerdo con los acontecimientos que se van viviendo. Es decir, contiene la narración de las vivencias, esperanzas, sueños y promesas de fe de un pueblo que confía, cree y espera en un Dios que le ha prometido restaurarlo y guiarlo a una tierra prometida. En la Biblia encontramos plasmado nuestro propio y único plan de salvación. Ahora vamos a observar con atención un video que nos va a aclarar un poquito más sobre la Biblia. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino
y su primer templo, pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el período del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel, y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh, y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías, tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo, luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús, y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes, y desde el principio, todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero, ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Las Sagradas Escrituras son los escritos que componen los diferentes libros que encontramos en la Biblia. La recopilación de todos ellos lo reconoce la Iglesia según el canon como las Sagradas Escrituras, ya que es Dios, por medio del Espíritu Santo, quien ilumina a ciertos hombres para que escriban todo y solo aquello que Él quiso para nuestra salvación. De ahí que es importante pedirle a Dios la gracia para que, iluminados por ese mismo Espíritu,
podamos escudriñar y entender su mensaje salvador que en las Sagradas Escrituras encontramos reflejado. La palabra de Dios es el alimento del cristiano y la fuente de vida que nutre nuestro corazón, siendo una de las maneras más tangibles que Dios tiene para manifestarse al hombre. A través de la palabra, Dios habla y se comunica con el hombre de una manera única e individual. En la palabra de Dios encontramos el plan completo de salvación, querido por Dios desde siempre y por siempre para cada hombre. Ahora vamos a revisar otro aspecto de la Biblia y es cómo se nos presentan las citas bíblicas y cómo podemos buscarlas en la Biblia. Primero que todo, la Biblia, las citas bíblicas que encontramos de la Biblia está dividida en esencialmente tres partes, que son el libro, que aparece en abreviatura normalmente, el siguiente número es el capítulo, sigue una coma y luego el versículo. En otros textos que hay más versículos aparece de la siguiente manera: el libro, el capítulo, viene la coma, el versículo con el que iniciamos la lectura, aparece un guión y el versículo con el que terminamos la lectura. Entonces, por ejemplo, revisemos esta cita bíblica, Génesis capítulo 2, versículo 1. Entonces, ¿cómo lo podemos buscar? Primero, buscamos el libro, que en este caso es Génesis, y aparece con la abreviatura GN, en este caso. Luego, vamos a buscar el capítulo. El capítulo aparece en la Biblia como ese número grande. En este caso, es el número 2 y aparece ahí en la cita bíblica. Luego, ¿qué pasa si queremos indicar varios versículos de un mismo capítulo? Como veíamos anteriormente, los separamos con un guión. Entonces, en este caso, Génesis capítulo 2, versículo 1 al versículo número 3. Es decir, vamos, en este caso, la cita bíblica nos indica que debemos leer Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, el que encontramos acá en el cuadro amarillo. Ese es el texto de la cita bíblica que, en este caso particular, en el ejemplo, debemos revisar, debemos leer. Ahora, es importante también aclarar que cuando leemos la Biblia, pues es también importante tener claro algunos consejos. Para comenzar, por leer diariamente alguna parte de la Biblia. Podemos empezar con el libro que quizás nos llame más la atención y vamos empezando a leer pequeñas partes y cada vez vamos aumentándolo para poder ir terminando ese libro que nos ha llamado mucho la atención. Y además, no desanimarnos si al comienzo de la lectura nos parece algo quizás difícil. Recordemos que el secreto es, obviamente, ser constantes. No podemos rendirnos en la primera dificultad que tengamos, sino que debemos continuar. Recordemos que la Biblia es una carta abierta de Dios a la humanidad. En ella encontramos mensajes de amor y de esperanza, contados en forma de cantos, poesías, profecías, historias, parábolas, oraciones. La Biblia merece un trato especial, por eso no debemos tirarla, ni dañar sus hojas, ni romperla. Debemos leerla siempre con mucho respeto. Y la esencia de la Biblia es Cristo, es Jesús. En el Antiguo Testamento nos narran la promesa que Dios hace del Mesías, y el Nuevo Testamento, como veíamos en la narración anterior, nos narra la vida de Jesús por medio de los evangelios, su mensaje, y aparecen los escritos de los apóstoles, las cartas de San Pablo, de Pedro, de Juan, y terminamos con las revelaciones de Juan o el Apocalipsis.
Ahora vamos a pasar a la actividad virtual. Entonces, recordemos que debemos siempre buscar la actividad en el blog Catequesis Guadalupana 2020.blogspot.com y darle clic aquí en la pestaña que dice Primera Comunión. Allí nos va a aparecer el video que estamos en este momento observando y aparece la actividad, en este caso particular, de la catequesis número 2. Le vamos a dar clic aquí en la imagen de la actividad. Aparecerá la actividad donde debemos escribir nuestro nombre completo y vamos realizando los diferentes puntos que allí nos propone. En este caso, pues alcanzamos a ver que debemos observar el gráfico, debemos completar, aparecen unas lineecitas, debemos completar y escribir la frase completa en la parte inferior. Y así en las diferentes actividades que se plantean para esta segunda catequesis. Es importante aclarar que cuando la hayamos terminado, en este caso las 13 preguntas, darle clic en enviar. Ahora, nos debe aparecer un mensaje muy similar a este. Catequesis número 2, primera comunión, gracias, la respuesta se ha enviado. Eso quiere decir que ya la actividad la realizamos y ya ha llegado a manos de los catequistas de la parroquia. ¿Eso qué implica? Que no es necesario estar solicitando quizás algún recibido o tener quizás la duda si efectivamente la guía llegó, si la actividad llegó, si la recibieron. Si le damos clic en enviar, que aparece acá, y nos aparece este mensaje es el recibido. Quiere decir que ya la actividad se ha enviado y que ya está en manos de los catequistas. Entonces, no hay por qué preocuparse si ya aparece este mensaje. Quiere decir que ya la actividad ha llegado y pues ya debemos estar más bien pendientes de la próxima actividad en la siguiente semana. Ahora, para terminar nuestra catequesis, vamos a hacer una oración final donde vamos a alabar a Dios por todo lo que nos ha dado, por todas aquellas cositas que disfrutamos a diario y que muchas veces no le hemos agradecido a Él por brindarnos esas cositas que nos rodean todos los días. Alabado sea Dios por la tierra, el sol, la luna y las estrellas. Alabado sea Dios por las plantas y los animales. Alabado sea Dios por la música, el deporte y el estudio. Alabado sea Dios por el campo y por la ciudad. Alabado sea Dios por mis padres, hermanos y familiares. Alabado sea Dios por acompañarme y quererme mucho. También en este momento de oración encomendémonos a nuestra Madre, a la Virgen María, a nuestra Santísima Madre, la cual siempre estará pendiente de nosotros. Pidámosle a ella para que nunca nos abandone, para que siempre esté a nuestro lado, protegiéndonos, cuidándonos, y no solamente a nosotros, sino también a nuestra familia, a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y terminamos nuestra oración, terminamos nuestra segunda catequesis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, chicos, vamos a realizar seguidamente la actividad de esta segunda catequesis, la enviamos y con ello hemos ya cumplido este segundo paso de preparación para recibir a final de año a Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Feliz día para todos, Dios los bendiga.